Bien, buenas tardes para todos. Continuando con las actividades que nos habíamos propuesto desde la sección Kinesiología de la MR, en un primer Ateneo habían presentado Mauro Bozo, también Darío, sobre la resistencia que producían los flujos en los pacientes traqueostomizados. Y hoy, continuando un poco con el tema, nos va a Miguel Escobar, que es kinesiólogo de planta del Hospital Municipal de Vicente López, es kinesiólogo, él está coordinando la parte de kinesiología respiratoria de la Clínica del Parque, y a su vez es coordinador de el curso superior del paciente crítico de Fundación Favaloro. Miguel, a ver, voy a hablar un poco no de su trayectoria, que es muy vasta, sino desde lo personal, una persona para mí de unos valores muy buenos, sabe transmitir, es muy generoso con sus colegas. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que tratemos de prestarle la mayor atención posible, tratemos de disfrutarlo. Todas las preguntas que le quieran hacer a Miguel, tanto Victoria como yo vamos a estar para ayudarlos, la pueden hacer por el chat, lo mismo también nos va a estar ayudando Darío Villalba, que es el coordinador titular de la sección. Así que bueno, les propongo disfrutar la aventura de escucharlo a Miguel. Miguel, te escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias, Sergio, por las palabras. Realmente escucharla de alguien que fue y es un maestro mío, la verdad que es muy agradable. Realmente reconforta el espíritu. Un poco, bueno, continuando, como decía Sergio, la presentación de estos Ateneos. Lo que les quería mostrar es un trabajo que pudimos rehacer en un centro de desvinculación de la ventilación mecánica y rehabilitación, como es el centro del parque, y lo que intentamos hacer es transmitir nuestra experiencia, bueno, de 20 años de realizar winning dificultoso, prolongado, y el uso de la ventilación no invasiva en ese proceso, ¿no? Digamos, cómo podemos facilitar o alcanzar la desvinculación del ventilador mecánico invasivo, ¿no? En aquellos que tienen dificultades en la salida, y como opción ofrecerle la ventilación no invasiva, ¿sí? Entonces, para comenzar, sabemos que un grupo minúsculo de pacientes presentan dificultades y winning prolongado, ¿no? Pero bueno, esos pacientes son un desafío. Y bueno, revisando un poco la literatura, encontramos que no existen reportes a nivel Argentina, a nivel nacional, sobre el uso, y tampoco de Sudamérica, respecto del uso de ventilación no invasiva como método de desvinculación en centros de ventilación mecánica prolongada. Entonces nos pusimos como objetivos, ¿sí? Describir las características epidemiológicas de pacientes con ventilación mecánica invasiva y que estuviesen traqueostomizados y que hicieron esa transición a BNI, ¿sí? Digamos, tenemos la particularidad y la virtud de que desde que se creó la clínica hace más de 20 años, seguimos un protocolo de desvinculación básicamente basado o muy en línea con
la toma de los gases en sangre, ¿sí? Entonces tenemos los registros y eso nos permitió reconstruir un poco la historia, ¿no? Entonces, describir también el estado de ácido-base durante el proceso de desvinculación y de la transición fue otro de los objetivos, ¿sí? Y por otro lado, bueno, determinar las causas, ¿no?, de la falla de la transición, el equipamiento utilizado, la programación y qué interfaces fueron utilizadas al egreso del centro. Para eso revisamos historias clínicas y las planillas y los registros que teníamos para hacer un estudio observacional, descriptivo y, como les decía, retrospectivo. 20 años de registros y pudimos incluir a aquellos pacientes con más de 18 años de edad que hayan estado traqueostomizados y que recibían ventilación mecánica invasiva y que utilizaron claramente BNI durante el proceso de desvinculación prolongada en nuestro centro, ¿sí? Bueno, se pudieron registrar las variables demográficas, del funcional respiratorio, el estado de ácido-base, como les decía, tanto durante el proceso de weaning como durante la transición. También determinar cuál era el momento que considerábamos la falla de la prueba de ventilación espontánea y el momento en el cual iniciaban la transición, ¿sí? Y bueno, también la programación que fue utilizada y las interfaces también utilizadas, ¿sí? Para esto, bueno, buscando en los registros, encontramos que en el periodo de 2001 al 2020, 1.810 pacientes ingresaron al centro y de ellos pudimos seleccionar 71 pacientes que utilizaron o que eran candidatos a utilizar ventilación no invasiva durante el proceso. 5 de ellos fueron excluidos porque presentaban falla en la adaptación, directamente no toleraban al menos 2 horas de uso de ventilación no invasiva, y se seleccionaron 66 pacientes, ¿sí?, para analizar, que fueron aquellos que utilizaron la BNI. Digamos, de esos 66 pacientes, la mayoría era masculino, ¿no? 61%, tenían una mediana de edad de 64, con una mediana del índice de comorbilidad de Charson de 3, ¿sí? Y un 30% de esos pacientes tenían como antecedente el uso de oxigenoterapia crónica domiciliaria. La mayoría de los pacientes, como es característico, provenía de las unidades de terapia intensiva, el 94% de ellos venía de terapia intensiva, y algunos pacientes, 2 en cada caso, venían o del domicilio o de otro centro de desvinculación. Cuando analizamos los diagnósticos al ingreso, 2 grupos importantes se presentaron, que eran los pacientes con EPOC, que eran el 56%, 33% eran pacientes con enfermedad neuromuscular, donde acá hay un detalle donde encontrábamos lesionados medulares, síndrome postpolio, algunos pacientes con parálisis diafragmática, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, Steiners, pacientes con Duchenne y otras enfermedades neuromusculares no tipificadas, ¿sí? 7 pacientes, que era el 11%, digamos, tenían diagnósticos distintos a EPOC o enfermedades neuromusculares. Cuando encontramos y salimos a buscar cuáles eran los motivos de inicio de la transición, bueno, encontramos que la gran mayoría, el 89% de los pacientes, presentaba hipercapnia,
¿sí? Con una mediana de 52 milímetros de mercurio y un rango, un intercuartilo entre 50 y 56 milímetros de mercurio, ¿sí? 7 pacientes, que es el 11%, presentaban otros motivos, ¿sí? Dentro de ellos que tenían una capacidad vital baja, menor a 1,2 litros de capacidad vital en 4 pacientes, 2 tenían parálisis diafragmática y en 2 oportunidades el aumento del exceso de base durante los ensayos y la prueba de desvinculación eran los motivos, ¿sí? El punto de corte, digamos, para considerar el incremento del exceso de base que utilizamos fue de 6 milimoles por litro, ¿sí? Y, bueno, yo quiero que nos detengamos acá, porque esto fue el resultado de poder recopilar los datos durante estos 20 años, ¿sí? Nosotros dividimos a los pacientes según el momento en el cual fallaban la prueba de ventilación espontánea en 5 grupos o 5 instancias, ¿no? La instancia en la cual decíamos, bueno, hasta acá llegamos y el paciente falla, ¿sí? Estos son todos los pacientes que fallaron por hipercapnia, ¿no? Entonces, vemos en el eje X el tiempo, ¿no? El tiempo pero en una función cuadrática, fíjense que son horas en realidad, ¿no? Horas abajo y después los colores, las distintas tonalidades de grises dividen un día, una semana, hasta un mes, ¿no? Recordemos que es una función cuadrática. Y en el eje Y tenemos la presión arterial de dióxido de carbono, la PCO2, ¿sí? Y acá podemos empezar a describir un valor central, basal, inicial, digamos, que era la PCO2 con la cual los pacientes estaban ventilados, ¿sí? El estado de ácido base, la PCO2 al momento de estar ventilados antes de los ensayos, digamos. Y teníamos ahí una mediana de 38 milímetros de mercurio. En la instancia 1, ¿sí? La instancia 1, que es esta que vemos acá, son los pacientes que, digamos, se ponían hipercámnicos rápidamente, es decir, a las 2 horas, ¿no? A las 2 horas de la prueba de ventilación espontánea. Fíjense, acá tenemos un paciente, ¿no? Un paciente que salía con 32 de PCO2 y terminaba con 54. ¿no? En menos de 2 horas desarrollaba hipercapnia. En la instancia 2 son aquellos pacientes que fallaban entre las 2 horas y las 12 horas de ventilación espontánea. Ahí teníamos 23 pacientes. ¿Hola? Bien. Se te escucha. 23 pacientes, que era un 35%. ¿sí? Una tercera instancia que de 7 pacientes, donde los pacientes fracasaban luego de pasar la primera noche, ¿no? Después de pasar el primer intento formal de desvinculación, ¿sí? Una cuarta instancia, donde encontramos 18 pacientes, 27%, ¿sí? Que fallaban entre la primera noche y la séptima noche, ¿sí? Y un quinto grupo o quinta instancia, que los pacientes se ponían hipercámnicos más allá de la semana, es decir, más allá de haber cumplido el criterio de desvinculación. Este es un poco, y fíjense que el intervalo de confianza llega a algunos pacientes al mes, es decir, tuvieron una falla tardía de Winning, ¿sí? Ahora bien, teniendo esta trayectoria de la falla y cómo se iban poniendo hipercámnicos, también tenemos cómo los pacientes, una vez que iniciaban la transición, cómo era esa trayectoria y el comportamiento de la PCO2. Fíjense en el eje X, nuevamente en una función cuadrática,
¿no? Y arrancando con una mediana de 54 milímetros de mercurio, en la primera noche, fíjense cómo descendía, y eso se podía sostener en los pacientes que tenían éxito en la transición, ¿sí? Se iban normocámnicos, mientras que los que fracasaban, digamos, se interrumpía en general antes de la primera semana. Lo interesante de esto es que, bueno, la causa de fracaso no era en general la hipercapnia, digamos, sino otro tipo de instancia, ¿sí? Que solamente un solo paciente tuvimos con hipercapnia persistente, que lo consideramos fracaso, ¿sí? En cuanto al proceso de desvinculación, entonces el 57 pacientes, que representaba el 86%, lograron desvincularse exitosamente de la ventilación invasiva a través de la BNI, ¿sí? 9 pacientes, que les comentaba que es un 13%, fallaron por diferentes motivos, entre ellos la intolerancia, digamos, si bien inicialmente habían tolerado esas 2 horas como para hacer algún ensayo nocturno, 4 pacientes en el transcurso de la transición presentaron intolerancia, 2 pacientes tuvieron estenosis traqueal y hubo que resolverla, 2 pacientes desarrollaron algún tipo de infección agregada, en general eran bronquitis purulenta que requerían aspiración y reconexión. Y en un solo paciente, como les decía, tuvimos presencia de hipercapnia. En cuanto a la decanulación, el 61% de los pacientes lograron ser decanulados, ninguno de ellos tuvo fallo en cuanto a la decanulación, ¿sí? Y un porcentaje importante, del 30%, con éxito en la transición, no fueron decanulados. En cuanto a la programación, claramente el modo más utilizado fue el ST, el espontáneo tiempo, en el 90% de los casos, y se encontraron diferencias en cuanto a la programación entre el inicio y el egreso, y esto tiene que ver con el ajuste que se iba haciendo desde la primera colocación hasta el alta, tanto en IPAP como EPAP, pero no encontramos diferencia en el uso de frecuencia respiratoria, ¿sí? Y en cuanto a las interfaces, las más usadas, repartidas casi simétricamente, la facial con el 51% y la nasal en el 45% de los casos. 4% utilizaron almohadilla, ¿sí? La estadía era de alrededor de 3 meses, una estadía prolongada, sobre todo teniendo en cuenta que estos pacientes venían de terapia intensiva o del domicilio o de otros centros, es decir, son pacientes complejos con una estadía muy prolongada, y al momento del egreso el 80% alrededor se pudo ir al domicilio, 15% tuvo que ser derivado, ¿eh? Y 6% fallecieron en su estadía en el centro, ¿sí? Bueno, la mayoría de los sujetos pudieron ser desvinculados y decanulados y dados de alta al domicilio, ¿sí? La mayoría desarrolló hipercapnia durante las pruebas de ventilación espontánea, y esto para nosotros fue considerado un factor determinante para definir la falla en la prueba de ventilación espontánea, ¿sí? La ventilación no invasiva pudo corregir los valores de PCO2 que se mantuvieron al egreso en todos los casos, y para aquellos que fracasaron la transición, el factor más relevante fue la intolerancia por diferentes motivos, ya sea por alergia, porque le molestaba, por la fuga, porque no podían dormir, etc. ¿Sí? Bueno, la implementación de la transición a BNI fue una opción adecuada para aquellos que fallaron
en la prueba de ventilación espontánea. Recordemos que de no presentarse la ventilación no invasiva como opción, estos pacientes hubiesen permanecido conectados a un ventilador. Y esta alternativa es sustentada ya sea por los hallazgos clínicos y la evolución gasométrica, fundamentalmente en la secuencia de los valores de dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, lo que podemos transmitir o concluir es que aquellos pacientes que fallan en la prueba de ventilación espontánea, y sobre todo cuando desarrollan hipercapnia, la implementación de la ventilación no invasiva con una metodología y una secuencia determinada, es una opción adecuada para facilitar el proceso de weaning, ¿sí? Bueno, yo estoy terminando acá la presentación, digamos, y quedo abierto para la discusión, para la charla y escuchar experiencias. Bueno, Miguel, muy linda la presentación, muy bien tipificado todo, cada uno de los grupos de los pacientes, o sea que más que decirte felicitaciones, no hay. Esperemos, mientras el chat de preguntas, no sé si primero le quiero dar la palabra a Victoria, a ver si tiene algo para comentar. ¿Estás por ahí, Victoria? Victoria. Sí, aquí estoy. Oh. Aquí estoy. Sí, muy interesante. Muchísimas gracias, Miguel. Acá yo estoy con la residencia del hospital que ya tienen un par de consultas para hacer. Así que, Bien. no sé si querés arrancar vos, Sergio, si tenés alguna pregunta por ahí, si quieren que arranquemos con las preguntas. A ver, no, hay algo que me llamó poderosamente la atención en cuanto a las instancias que vos estabas mostrando. Y hay la quinta instancia, donde vos tenés más de 7 días, donde los pacientes, si podés poner la diapo. Sí, para... estoy tratando, para que... Dale. Mientras tanto voy comentando. O sea, llama poderosamente la atención que un paciente después de 7 días, casi un mes, vuelva a estar hipercárnico, ¿sí? Entonces, la pregunta mía es esta diapositiva es muy interesante porque vos decís, bueno, un paciente puede fallar a las 2 horas que se pone hipercámnico y es lo más lógico que hay. Y esos son los pacientes que muchas veces plantean el desafío en una terapia intensiva, ¿viste? Decir, bueno, lo extubamos, ¿viste? Y lo llevamos, como le ponemos venir, como fase de la extubación, pero lo que más, eso está dentro de lo que nosotros estamos siempre leyendo. Si me voy equivocando o creen que hay algo más, me van diciendo. Pero es interesante ver los pacientes que llegan a los 15 días o más y ahí se vuelven a poner hipercámnicos, ¿sí? ¿Dónde crees vos que puede estar esa falla? Bien. Es interesante, digamos. Te cuento, digamos, nosotros... Tengo mi teoría. Después te la digo, dale. Dale. Este comportamiento no es nuevo, no es nuevo. Nosotros lo tenemos documentado en varios pacientes, digamos. Esto, digamos, estamos hablando de 17 pacientes en este grupo que eran candidatos a transicionar a BNI. Pero, digamos, tenemos también reportado esta falla tardía en pacientes que, digamos, que no eran candidatos, por ejemplo, pacientes con ACV, ¿no? Que bueno, ahí entra en juego un poco lo que, digamos, se conoce como dinámica de los depósitos de CO2, digamos, ¿no? Entre el juego de lavado y
y retención de CO2 que se puede dar inicialmente durante la noche y tal vez inicialmente se compensa, y un día hipoventiló un poquito más, se puede agregar algo de trastornos del sueño, algo de debilidad, se va compensando, algo de retención de bicarbonato, hasta que en algún momento ese pseudoequilibrio, porque fíjense el dato importante, que a la semana, que es este punto, no estaban hipercámnicos. Tenían 44, 45, digamos, algo esperable, digamos. Sin embargo, la dinámica en algún momento se pierde ese equilibrio y fallan de forma tardía, ¿no? Es decir, en el tiempo no logran sostener la ventilación espontánea. Y es algo que muchas veces pasa, seguramente los que hacen terapia intensiva lo habrán visto, que, bueno, sale un paciente de la terapia intensiva, va al piso y a la semana, vos sabés que lo veo más dormido, y a los 10 días lo tenés en la terapia intensiva de vuelta, ¿no? Esto se ve, Por suerte lo pudimos documentar, ¿no? Digamos, como un análisis secundario en realidad, porque lo que queríamos ver era el uso de BNI. Dijimos, bueno, pero nosotros lo podemos documentar cómo llegan hasta la falla, ¿no? Y es interesante, digamos. No es nuevo, digamos, el grupo de Shubran, digamos, que tiene creo que eran alrededor de 500 pacientes, digamos, 10% de los pacientes vuelve a conectarse al ventilador una vez cumplido el criterio creo que era de 5 días de desvinculación, ¿no? O sea, estos pacientes existen, ¿no? Bien, era un poco ahí al punto que yo quería llegar, que eran, por un lado, los depósitos de CO2, que es algo que no se tiene muy arraigado en todo, digamos, en nuestro medio no es una cosa, viste, que todo el mundo diga, che, tiene PCO2 alta, es persistente, pero nadie se pone a mirar, decir, esta acumulación de CO2 que tiene viene porque el paciente siempre tuvo, porque siempre fue POC o algunos neuromusculares, que eso no está estudiado, que es otra de las preguntas que yo quería hacer, aparte de los depósitos de CO2. ¿Alguno de esos pacientes podrían haber tenido algún trastorno del control de la ventilación? Sí, no lo tenemos detallado en este trabajo, ¿sí? Porque tampoco, digamos, no los incluimos porque como no tuvimos la chance en su momento, en estos 20 años, hace relativamente poco, ahora 6, 8 años que estamos haciendo, digamos, control de la ventilación, y había muchos que no teníamos el registro, por eso no está analizado en este trabajo. Pero, claramente, digamos, sí, es uno de los factores, digamos, si tiene trastornos en la ventilación y había candidatos porque había pacientes con Steiner, etcétera, perfectamente puede ser una de las causas. Victoria. Sí, yo, Miguel, te quería consultar, teniendo en cuenta que el último grupo que falla después de cumplir el criterio de desvinculación que tienen ustedes, ¿no consideras que viendo esta posibilidad de que fallen después del 7º día, debería tal vez reverse ese criterio de éxito de desvinculación en los pacientes y ser tal vez más cautelosos pasado el 7º día? Mirá, con eso, digamos, por ejemplo, hace 20 años atrás y hasta, te diría, 15 años atrás, nuestro criterio era un poco más duro, era de 14 días, para considerarlo desvinculado. Cuando sale el consenso de ventilación mecánica prolongada, que sugiere los 7 días, bueno, entramos en conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta por un tema de reintegro.
¿no? Digamos, sin embargo, nuestro protocolo, y justamente por eso tenemos la posibilidad de analizar esto, es a las 2 horas, 12, primer día, tercero, séptimo, y después del séptimo cada 14 días, ¿no? No cada 14, cada 7 días, hasta el mes, ¿no? Eso nos permite ver un poco la dinámica. A decir verdad, el mensaje, digamos, si yo te diría, bueno, mira, la verdad que no hace falta correr el criterio de desvinculación. De hecho, el trabajo de Shubram usa 5 días, ¿no? Pero sí estar atentos a que esto puede pasar, ¿no? Yo seguiría manejándonos con, la semana me parece que es un tiempo bastante prudencial, de hecho, la terapia intensiva se corrió a una semana, ¿no? Los criterios ya del WIN corren a una semana, pero sí el mensaje es estemos atentos, sobre todo en esta población, pacientes con EPOC y pacientes con enfermedad neuromuscular, ¿no? Que es el gran, digamos, los grandes actores de este grupo, ¿no? Después, otros pacientes con distrés difícilmente se pongan hipercámbricos, salvo que tengan debilidad o mucha restricción, ¿no? Pero en este grupo de pacientes yo estaría un poco más atento. Levanto la mano. Bien. ¿Me dan lugar? Sí, dale. Sí. Bien. El año, yo no recuerdo, creo que fue el año 2019, en Respiratory Care nosotros publicamos un tema sobre este punto, que la discusión la tuvimos con el doctor De Vito, ¿sí? Que lo escuchábamos en los congresos, que creo que ustedes tenían el criterio a 2 semanas, ¿no? Y nosotros lo discutimos, claro. ¿No? Nosotros teníamos mucho dilema, porque estábamos adaptados al consenso que no es de nuestro país, que nos guía, que son 7 días. Y hicimos un análisis que está en Respiratory Care, está publicado, yo creo que eran más de 600 pacientes analizados que tenían el winning, eran en 204 pacientes que lograron el winning. Nosotros lo que hicimos es, una vez que fueron exitosos, los seguimos 3 semanas posteriores, o sea, la semana 2 sería sin respirador, del día 8 al día 14, la semana 3 del día 15 al día 21, y la última semana del día 22 al 28. Así hicimos los cortes para ver cuántas personas se reconectaban después de nuestro éxito, de estos 204. De los 204 se reconectaron antes del mes, o sea, en las 3 semanas posteriores, 42%. El 42% es 42 pacientes, que es 21% de los pacientes exitosos, ¿sí? El 21% de los que fueron éxitos se reconectaron antes del mes. Nos planteamos decir, che, esto es mucho, es uno cada 5, era un número como bastante importante para considerar, ¿no? Sí. 21%. También analizamos las causas, ¿no? Nos fuimos a ver por qué se reconectaban. La mayoría eran por cuadros sépticos, ¿sí? Después les paso el link o lo buscan. La mayoría fueron por sepsis, ¿sí? Esto era, yo no recuerdo, pero eran como de los 42, 25, 26, una cosa así, eran por sepsis, y entonces dijimos, no, si es un cuadro nuevo. Después tuve una discusión en Respiratory Care con el revisor que no nos dejó poner esto, pero la mayor parte de las reconexiones eran por cuadro de sepsis. No analizamos el foco, si era urinario o respiratorio. Y sí tuvimos hipercapnia igual en las reconexiones después del día 7, que eran 4 pacientes de los 42, fueron por hipercapnia en la semana subsiguiente. Es más, la reconexión más frecuente, le estoy mirando el artículo ahora publicado, ahora lo abrí porque la verdad que no lo recuerdo. El gráfico dice que en la semana siguiente, de los 42 que se reconectaron, 31 lo hicieron antes del día 14, 9 antes del día 21 y 2 antes del día 28. Nos quedó esa situación de si hay que mirarlos más o no, pero como fueron sepsis la mayor parte de las causas, dijimos, no, el criterio lo mantenemos en 7 días
y usamos el criterio de consenso, que después no lo usa nadie. Publicaciones respetando el consenso de 7 días, creo que hay 20, ¿sí? Después no hay todavía un respeto por esa definición. Bueno, perdón por meter con el bocado de nuestras investigaciones. Pero quiero preguntar, y después dar lugar también a los que estén conectados, perdón que estamos ocupando nosotros tanto lugar. Tengo varias cosas. 2 preguntas, en realidad. ¿Qué es hipercadmia? O sea, ¿cuál es el criterio? Lo que discutimos siempre, los europeos creo que sostienen que para época estable 52 es criterio de inicio de BNI en domicilio, ¿sí? Sabemos que acá tenemos sistema público y sistema privado de salud, y en el público el paciente, si está con 60, nadie te va a dejar intentar BNI, te van a decir que se vaya a la casa, no me molestes, que se vaya así. Pero cuando nosotros tenemos más recursos, las posibilidades los solemos probar. Aparte, el paciente ya está ventilado en forma invasiva, lo único que hacemos es transicionarlo y lograr el alta. Pero en sistema, yo sé que en los trabajos de sistema público no es fácil equipar a un paciente, y si vos le decís a un jefe de terapia, le quiero probar BNI porque tiene 56 de dióxido de carbono, pero tiene 39 pH, te va a decir, no, déjalo que se vaya así. Entonces, ¿qué es la hipercadmia? Si alguien tiene un acercamiento a esto. Y lo otro, los no decanulados que transicionaron. Le dejaron con cánula de traqueotomía, sin balón, le pusieron un stent de, ¿cómo se llaman estas prótesis nuevas siliconadas? Son mis 2 preguntas. Bien. Rescato el trabajo, la publicación de ustedes. Recordaba que la mayoría era por sepsis, y en consonancia con eso, digamos, yo no correría el criterio, pero sí me parece que hay que estarles encima, y ahí ustedes tenían un grupo que desarrollaba hipercapnia, esos 4 pacientes desarrollaron hipercapnia, digamos. Si uno se pone a revisar y a escarbar, si no eran EPOC o neuromuscular, pegaban el palo. Es lo más probable. Y después, me olvidé la primera pregunta. El criterio de hipercapnia, ¿qué es hipercapnia? Hipercapnia. Fíjate, no sé si se ve acá en la diapositiva. Nosotros para los pacientes con enfermedad neuromuscular usamos el criterio de 45, ¿no? De 45. Y para los pacientes con EPOC usamos un criterio de 50, ¿no? Pero 50 en el contexto de que estaban normocámnicos, ¿no? Es decir, tuvieron un aumento. No es que los salen con 48, tienen 50 y fallan, ¿entendés? O sea, si bien el criterio 50 es a partir de salir normoventilados, ¿no? Normoventilados, claro. Y uno lo que considera también es el gradiente que desarrollan, ¿sí? Esos eran los 2 criterios que usábamos nosotros. El criterio de 52 es para el criterio de la BNI en el EPOC severo estable, ¿no? Que viene en la consulta, y bueno, tiene 52, ese paciente sabemos que, digamos, bajarle 20% o que tenga 48 milímetros de mercurio le mejora la sobrevida, ¿no? Utilizando estrategias de alta intensidad. Así que, bueno, esos eran los criterios y que los seguimos utilizando, ¿no? Y la última era la de los pacientes que quedaban traqueostomizados. La gran mayoría quedaba con cánula Bielsaski, una Bielsaski 6 o 7 para el manejo de secreciones, que fue la gran limitación al momento de canularlos. 3 pacientes usaron tutores, tapón, ¿no? 3 pacientes usaron. Y 2 pacientes con Montgomery. Esa era un poco la población, pero la gran mayoría quedaba con una canulita Bielsaski. Muchas veces no se usaba y el criterio tal vez era que lo seguimos manteniendo. Digamos, si te viene un paciente con
EPOC, que ya tuvo 2 internaciones en terapia intensiva, ¿no? Dos internaciones con traqueostomía, bueno, ese paciente no se decanula, ¿no? No se decanula porque sabemos que en el transcurso del año va a cursar otra reagudización. En el mientras tanto, se desvincula de la ventilación no invasiva, se puede ir al domicilio. Sabemos que el alta al domicilio conectado a un respirador es sumamente complejo y diría hoy casi imposible, es algo que no sea multimillonario, ¿no? Ni que hablar en el ámbito público. Y en el ámbito público yo me encargué de convencer a la jefa del servicio de la dinámica de los depósitos de CO2 y tratamos de conseguirle el equipo de BNI en el caso de que sea necesario, ¿no? Hay preguntas de los participantes. Los invitamos a que pregunten. No tengan miedo. Es una charla, tómenlo como una charla entre amigos. Pregunten todo lo que quieran preguntar. Sí. Sáquense las dudas que tengan. Esa es la idea. A Miguel, sí, que es un experto y tiene mucho para aportar. Miguel, acá tenemos una pregunta de la residencia de San Fernando que preguntan si la extracción del estado CO base lo hacían en algún momento del día específico, si tenían en cuenta tal vez a la mañana o a la noche, y también el bicarbonato como criterio. Sí. La extracción o sea, el estado CO base basal, yo te digo, mira, el basal en ARM se hace a la mañana apenas llegamos, ¿no? O sea, lo que tratamos de ver es cómo estaba ventilado durante toda la noche. La extracción en las distintas instancias se hace, bueno, a las 2, 12 o 24 horas, ¿sí? Y se hace en el transcurso de la mañana, ¿sí? En la evolución de la transición, ¿no? El estado de CO base consignado en la evolución es con la BNI puesta a la mañana, ¿sí? El primero que llega a las 8 de la mañana se acerca y hace el control de gases en sangre. No sé si respondí a la duda. Sí, y acá te preguntaban también si tenían en cuenta el bicarbonato. El bicarbonato se tiene en cuenta sobre todo al momento de iniciar, ¿no? De iniciar los ensayos de conexión. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho que vienen los pacientes con alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, yo, te puedo acomodar el valor de PCO2, pero si tengo 32 de PCO2 y 32 de bicarbonato, ese paciente tiene 7,60 de pH. Si yo lo largo a respirar en forma espontánea, va a salir a buscar la electroneutralidad y va a ir a buscar el 32 de bicarbonato, que es 55 o 56 de PCO2. Entonces, antes de salir a una prueba de ventilación espontánea, tratamos de que el bicarbonato esté lo más cercano a lo normal posible. A veces nos lleva algunos días eso, ¿sí? Porque hay que corregir que no tengan hipocalemia, regular la medicación, los corticoides, la furosemida. Hay una pregunta, dice del Hospital Perrando, si la colocación de BNI la realiza con el respirador de terapia intensiva o sí con el portátil. Sí o sí portátil. Acá, la clínica, no tenemos equipos pesados de terapia intensiva. Son todos equipos de flujo continuo. Empezamos, en su momento teníamos Harmony, OST, hoy contamos con un poco más de tecnología, pero son todos equipos de flujo continuo.
Nos ayudó mucho la posibilidad de monitorear los pacientes durante la noche para ver si tenían eventos obstructivos, digamos, mirar las curvas de flujo durante la noche para ir titulando en base a eso los valores de EPAP, ¿sí? Pero son equipos de flujo continuo. Bien, acá del Hospital Fernández preguntan, sí. La residencia del Hospital Fernández pregunta qué criterios utilizaron para definir falla o éxito de la respiración de TBNI. Mira, nos pusimos un criterio duro de éxito de BNI, que era 1 mes con BNI. Es decir, o el alta, ¿no? Si el paciente se iba de alta, o si se tenía que quedar internado por cuestiones sociales o de la obra social, o porque faltaba algo de la rehabilitación motora, el criterio de éxito era de 1 mes o el alta. Bien. Interesante. Bien, y acá pregunta Miguel, una vez que hacían la transición a BNI, los grupos de pacientes, ¿con cuántas horas día quedaban con BNI? Bien. Lo que recomendamos nosotros, sobre todo teniendo en cuenta nuestro enfoque sobre los depósitos de CO2, lo que tratamos es que 8 horas mínimo la usen, digamos, entre 7 y 8 horas mínimo de uso. En algunos casos donde el uso de ventilación no invasiva nocturna no alcanzaba a valores para nosotros aceptables de disminución de CO2, se aumentaba la cantidad de horas durante la siesta, ¿sí? Digamos, cuando ya no podíamos aumentar las presiones porque generaba intolerancia o aumento de las lesiones en la piel, la alternativa de aumentar la cantidad de horas es una alternativa interesante. Acá del Hospital de Clínicas, que preguntan qué tasa de éxito tuvieron los pacientes con enfermedades neuromusculares y si lograron ser decanulados. No tengo los datos ahora en este momento, ¿sí? Pero no lo tengo discriminado por enfermedad neuromuscular, ¿sí? La realidad es que en los pacientes con enfermedad neuromuscular que no lograban valores de pico de flujo mayores a 200, ¿sí? Difícilmente eran decanulables, salvo que, digamos, pasen lo que le llamamos nosotros la prueba del tiempo. Digamos, si te ves entre 160 y 200 y en el transcurso de un mes no requerís aspiración, bueno, ahí se podía evaluar la decanulación, ¿no? Y también va a depender, digamos, si es una enfermedad progresiva o evolutiva, ¿no? No es lo mismo decanular a un paciente con ELA, ¿no? Que un paciente con una lesión medular, ¿no? Entonces, algunos pacientes fueron decanulados, se fueron con la cánula del centro y fueron decanulados en el domicilio una vez que, digamos, pasaron 3 meses sin requerimiento de aspiración, bueno, digamos, tomaron la decisión de ser decanulados, ¿sí? Pero eso ya no es en nuestras manos. Sí, convengamos que lo que vos decías, los pacientes neuromusculares, por ejemplo, si vos decís, tenés un paciente que pudo estar ventilado con enfermedad de Pompe, donde todavía hay valores que el paciente pueda llegar a tener una ventilación espontánea y que no requiera aspiración, puede ser. Si vos puede ser que se decanule.
En el caso de los pacientes con ELA, se hace extremadamente difícil, y ni hablar en los pacientes con algún... Se cortó, Sergio. ¿Se cortó? ¿Me escuchan ahí? Ahí te escucho. Había terminado. A ver. No, pero se escuchó lo de Pompe y ELA. Ah, ¿Se escuchó bien? entonces yo no lo escuché. No, lo que repito, que es muy difícil, acá la pregunta es, no todos los pacientes neuromusculares transcurren con la misma evolución. Por ejemplo, si vos decís un paciente con ELA o con Duchenne, es muy difícil que esos pacientes se puedan decanular, ¿sí? Es más, lo más probable es que esos pacientes tengan ventilación, muchos de ellos lleguen a tener ventilación invasiva a las 24 horas. Pero si vos ponemos, por ejemplo, ahí vos tenés enfermedad de Steiner, ¿sí? De los 3 pacientes que tenés, o los pacientes con parálisis diafragmática, esos pacientes sí son mucho más candidatos a ser decanulados que cualquiera de las otras enfermedades que están teniendo acá. Sí, son datos anecdóticos, ¿no? Pero vos decís, bueno, una lesión medular. Hemos tenido pacientes con lesión medular que no entendían el stacking, no lo entendían. Y bueno, digamos, no te da seguridad, no se decanula, ¿no? No se decanula. Pacientes con Steiner, ¿no? Andá a decirle a un paciente con Steiner que te haga stacking. O por ahí te lo entiende un año y a los 2 años, digamos, es muy difícil poder proyectar, pero hay ciertos marcadores que a uno, digamos, nosotros somos a veces por demás conservadores, ¿sí? Si vas y eso, digamos, también hace que la tasa de falla de canulación sea 0, digamos, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de retenerlos un poco de tiempo y observarlos como para que si uno se va a decanular, sea de forma segura. Bien, es interesante eso, ¿no? Sobre todo en esos pacientes que ustedes decanulan, la pregunta sería, una vez que vos lo decanulaste, ¿cuánto tiempo más están con ustedes en la clínica? No, el hito de decanularse es casi el pasaporte para el alta, te diría, porque digamos, le quita mucha complejidad al domicilio, ¿no? Le quita el requerimiento de enfermería, digamos, ya el paciente puede ser manejado por el familiar o por el mismo paciente. El hecho de tener la cánula de traqueostomía implica un escalón arriba en cuanto a los insumos, cuidados, etcétera, en el domicilio, ¿no? Así que, digamos, si no se va, en general es por cuestiones sociales, no por que esté limitada el alta, digamos, ¿no? Que es el pasaporte. Si no tenés la cánula, en general, a la semana, 2 semanas, estás en el domicilio. Hay una pregunta de acá de los residentes del Hospital Posadas, ¿sí? Sí. Que pregunta cómo fue el switch de los pacientes decanulados. El switch. Yo voy a ver si puedo compartir otra charla que tal vez ejemplifica un poco cómo hacemos el switch. ¿Sí? Fíjense, esto es tuve entre 2 horas, 12 horas, 24, una semana o más allá, ¿no? O sea, en esas distintas instancias, en el momento donde transcurre, ¿no? Lo primero que hacemos es desinflar el balón de neumotaponamiento. Y esto, vuelvo a decir, lo podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Del proceso de
desvinculación. ¿Por qué? Porque, digamos, yo hasta ese momento no sé si va a fallar o no por hipercapnia, ¿sí? Entonces, en nuestro protocolo se solapa uno sobre otro el proceso de desvinculación con el de decanulación. Entonces, puede estar haciendo TT12 y desinflar el balón, ¿no? Una vez conseguido eso, le ponemos la válvula fonatoria, empieza a ganar horas de válvula o tapón, ¿sí? Hacemos los test de seguridad, en nuestro caso hacemos BT modificado, ¿no? Pero bueno, cada uno puede hacer su protocolo en su ámbito laboral, y posteriormente hacemos la adaptación en los casos cuando, bueno, se define, este paciente es candidato, ¿por qué? Porque se puso hipercámnico o porque tiene, digamos, un pretest muy elevado, menos de 1 litro de capacidad vital, ¿sí? Empezamos con la adaptación a BNI y en general la hacemos durante la siesta, ¿no? La siesta nos permite probar distintas interfaces, empezar tal vez con presiones bajitas, que se vaya adaptando, y una vez que, bueno, le vendimos la BNI, está adaptado, en conjunto con el paciente y con el equipo tratante, decimos, bueno, hoy se queda a la noche, ¿no? Y bueno, a la noche empezamos a hacer los gases de controles para ver que sea efectiva y posteriormente se evalúa la decanulación. Esa es un poco la secuencia, ¿no?, que utilizamos. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, es interesante, es muy interesante el gráfico que estás presentando. Me parece que sí, que la pregunta está respondida, así que bueno. Chicos, ¿qué más? Hagan preguntas, aprovechen, sáquenle en el jugo a Miguel, háganlo trabajar, por eso lo invitamos. ¿Se cierran los tomas de pacientes con BNI o quedan ostomizados para toda la vida? Ahí vamos. O sea, cuando se decanula, tomamos la decisión de decanular, en general a este punto llega ya con una Bielsaski, ¿no?, con una canulita más chiquita, y al momento de decanularse le ponemos, fíjense acá, una gasita, ¿no?, y una pelotita de ping-pong con un vendaje en 8, ¿no?, y la BNI. Para los más viejos que están, digamos, si recuerdan esta máscara, esta es una máscara Ultra Mirage de, no sé, 2003 era por ahí, ¿sí? Y usaba mentonera en ese momento, ¿sí? Pero en general usamos un vendaje para cuando los pacientes son decanulados hasta que cierre el ostoma, ¿no? Bueno, aprovecho porque el tema es súper interesante, Miguel, ¿sí? Y tienen un historial enorme de pacientes. 2 cosas. Una, por ahí un comentario, a ver si alguno lo utiliza. Nosotros en esa sospecha, sobre todo los EPOC que suelen utilizar corticoides y diuréticos, pueden tener aumento del bicarbonato, ¿no? Y a veces solemos, y arrastra el dióxido de carbono como consecuencia, solemos a veces utilizar acetaminofén, digamos, ¿no?, para tratar de bajar, aumentar la excreción y bajar el bicarbonato y después sacar la causa, ¿no? Sacar el diurético, los corticoides, con todo lo que eso implica. Pero sepan que por ahí es una herramienta para discutir con médicos y leer un poco el tema, que es muy interesante. Lo solemos usar. Pero la pregunta es, ¿tenés los BEF de los pacientes EPOC que se pusieron hipercámnicos? O sea, o los BEF de los pacientes que lograron decanularse, si son BEF de menos del 20%, menos del 30%, ninguno por debajo del 30%, no sé si lo tenés más o menos.
No, eso te lo debo, no tengo BEF porque durante los más actuales sí, pero no teníamos espirómetro hace mucho tiempo y vos conocés perfectamente digamos, las epicrisis con las que llegan los pacientes. Digamos, muchas veces viene con el diagnóstico de POC sin ninguna espirometría. No teníamos espirómetro, el espirómetro relativamente de los últimos 10 años, te diría, y sí, lo que medíamos era capacidad vital, ¿no? Capacidad vital sí lo tenemos registrado, no así los BEF. Es una de las limitaciones que tenemos, nos encantaría tener ese dato. En líneas generales, te diría que difícilmente con un BEF mayor al 30% de los pacientes estén hipercámnicos. Exacto. Sí, eso es cierto. O sea, los que desarrollan hipercapnia son los muy severos. ¿Sí? Exacto. Y tal vez, digamos, ojo con, digamos, esto lo tiro así en líneas generales, ¿no? El rótulo de POC, ¿no? De todos los fumadores, muy pocos desarrollan EPOC. De todos los EPOC, muy pocos son severos, 20% son severos. Y de los severos, no todos desarrollan hipercapnia, solamente el 20% desarrolla hipercapnia. Quiere decir que a veces trasladar de la historia clínica, que sea EPOC, hasta decir, bueno, le voy a poner BNI porque fumaba, bueno, no, hay un abismo terrible. Yo creo que el punto crucial acá es documentar que el paciente desarrolla hipercapnia, es decir, no puede sostener la ventilación no invasiva, no puede sostener la ventilación espontánea, desarrolla hipercapnia y eso es la indicación para usar BNI para la desvinculación, ¿no? Y en cuanto al uso de acetazolamida, digamos, lo hemos usado como un reset. Bueno, hicimos, quedó ventilado, ¿no? Bueno, quedó ventilado con menos de 36 de PCO2 y sigue teniendo por arriba de 30 de bicarbonato, 31, 32 de bicarbonato, se le ajustó todo el potasio, digamos, tiene todo, y a pesar de eso tiene alcalosis metabólica claramente, ¿no? Bueno, en ese caso hacemos 3 días de acetosalamida, 250 miligramos día, y como reset con un control estricto de gases en sangre para que no se pase para el otro lado, porque hay que tener mucho cuidado con el uso de acetazolamida. 3 días se suspende y vemos si ahí se resetea todo. Bien. Bien, acá te preguntan ¿por qué la utilización del vendaje en 8? Claro, el vendaje en 8, que es esto, digamos, es porque uno está trabajando con presión positiva, digamos, cuando haces ventilación no invasiva usas presión positiva y en general los pacientes que requieren ventilación no invasiva, fíjense que las presiones promedio eran la IPAP de 22, ¿no? 22, 6 la IPAP. Quiere decir Sí. que requieren presiones elevadas, ¿no? Entonces, para evitar que se perpetúe la fuga, es que le ponemos una pelotita de ping-pong y el vendaje en 8 lo que hace es comprimir esa pelotita para evitar la fuga. Muy bien. Del Hospital Central de Mendoza, pregunta si le pudieron medir presiones bucales y presiones traqueales a estos pacientes. No, presiones bucales, Pi más Pmax, eso será. Sí, Pi más Pmax, ya te las digo. A ver.
Acá. En realidad no por boca, sino por tráqueo. Bien. A ver si lo tenemos acá. Sí, no lo tengo acá. No lo tengo acá. A ver, para ver si me aguardan un segundito. A ver. Un segundito. Bueno, Mientras vas buscando, sí. Acá te preguntan si hacen ventilación a fuga antes del, a ver, TT. No sé qué se pregunta. Si están ventilando a fuga, si hacen ventilación, si hacen sí o no ventilación a fuga. Ventilación a fuga, lo podemos llegar a hacer en algún paciente con una enfermedad neuromuscular en general, como alternativa en cuanto a la comunicación, fundamentalmente en los que no son candidatos a salir del ventilador, ¿sí? Digamos, si el paciente es candidato a hacer ventilación no invasiva, bueno, habrá que ver en qué instancia lo ubicamos. Es decir, si puede estar 12 horas ventilando espontáneamente, bueno, ese paciente no requiere ventilación a fuga. Entonces, hay que ser muy cauteloso en cuánta dedicación le pongo a que ventile a fuga y cuánta dedicación le pongo a que el paciente pueda respirar de forma espontánea. Porque a veces, con el afán de que haga ventilación a fuga, estoy evitando que eso lo hemos visto, ¿no? Porque tal vez lo que necesite es, digamos, respirar solo y ponerle una válvula fonatoria, ¿sí? Y eventualmente, digamos, si requiere ventilación, bueno, hacer el switch a la noche. Hay que ser muy cauteloso con eso. A ver si tengo acá resultados. Perdón, a la tabla, perdón. Mira, la tabla. Pero, ¿qué sí? Bueno, no encuentro la tabla. Tanto PIMAX como PEMAX no era algo que nos llame la atención, te soy sincero. No, fíjate que ni siquiera la tenemos. Está medida, no encuentro la tabla. Me parece que ese documento está sin gráfico y tabla, debe ser para publicar, que te piden las cosas aparte, Miguel. Sí, por eso, es que no lo estoy encontrando. No. A ver, acá. Perdón.
Tabla 1, no. Pimax. Estaba para, Pimax, acá está. Difícil, che. Bueno, éxito. Tenían una mediana de 60 y los que fracasaban tenían una mediana de 50, ¿no? Y como valores predichos, 71% del predicho y 54% del predicho en los que fracasaron, digamos. Todo sin diferencia significativa, ¿no? Con Pmax algo similar. Fíjense, capacidad vital, la mediana tenían más capacidad vital los que fracasaban. Pero recuerden que acá el punto era que los pacientes no fracasan por hipercapnia, solo uno, digamos. Intolerancia, estenosis traqueal, son otras las causas por las cuales infección agregada, ¿no? Esas son las causas de fracaso. Fíjese, ya que estamos acá, un dato interesante. Los pacientes, ¿cuánto tardaban en adaptarse? Bueno, 3 días, tanto el éxito como el fracaso, ¿no? 3 días lleva a adaptar a un paciente a ventilación no invasiva. Así como dato importante. Y no sé si había otra pregunta por ahí. Pregunta Franco Barresi, que es la misma persona que te hizo esa pregunta de Pimax y Pmax y de presiones traqueales. Sí. Dice que la pregunta esa tenía que ver más por los pacientes con enfermedad neuromuscular, si tenían en cuenta algún punto de corte específico, simplemente la tolerancia. No, vos fíjate que la mediana no es mala, digamos, son 50, 60, no, la Pimax no es un dato que nos haga sospechar de que fracasen por eso. Bien. Y de... O sea, es el balance, porque yo puedo tener muy buena Pimax, una Pimax aceptable, pero tengo aumento de la carga. El punto acá es que no pueden sostener la ventilación espontánea, ¿sí? Es como el resultado, ¿no? No un valor específico de Pimax, Pmax o de capacidad vital, sino la vía final común de la falla es el desarrollo de hipercapnia, ¿no? Perfecto. Y del Hospital Eva Perón te preguntan si en aquellos pacientes que fallaban por intolerancia a la máscara, utilizaron algún tipo de opioides para vincularlos. ¿Algún tipo de? De opioides. ¿Opioides? No. Opioides por el dolor, no entiendo la pregunta. No, si nos pueden... Está pensada en terapia intensiva, ¿no? Está pensada con la insuficiencia respiratoria aguda, la pregunta, me parece. Claro, me imagino. Entiendo. No, claro, no es, entiendo, ahí voy. No es la falla de la adaptación a BNI del EPOC que te ingresa a la guardia y que por ahí le das un toquecito de morfina, un poquito de dexmetomidina para adaptarlo, digamos. No es el escenario Estos son pacientes, digamos, muy estables, crónicos, que uno tiene tiempo de explicarle, digamos, si no va un día, intentás el otro día, pero si ya a un paciente que está hipercámnico, que viene fallando, que no se adapta a la BNI, en este contexto yo le agrego otra medicación, sobre todo un opioide, yo te diría que no es el camino.
no es el camino. En este escenario, ¿no? Bueno, Victoria. Bueno, ya la verdad que fue una tarde muy fructífera. Muchísimas gracias por la presentación, Miguel, y muchas gracias a todos y todas las que participaron. La verdad que nos llenamos de preguntas, muchas respuestas y seguramente seguirán surgiendo más dudas, inquietudes que podamos ir resolviendo en los próximos encuentros. Así que de mi parte agradezco muchísimo. Damos por finalizado este segundo encuentro de la sección y nos vamos a estar viendo en la próxima oportunidad. Sergio, Darío, ¿quieren decir algo? No, por mi parte agradecerles a todos los participantes, por un lado, y por otro lado, así como los invitamos a que nos hicieran preguntas, esto va para todas las residencias, no tengan miedo en acudir a nosotros para presentar casos en los ateneos. Son ateneos donde justamente lo que queremos que la gente joven pueda tener una participación muy, pero muy activa. Así que los invitamos a que se animen, que va a ser muy lindo, va a ser una linda experiencia para que nosotros también podamos aprender. Así que les agradezco mucho a todos, ¿sí? Su participación. No solamente saludos, ya está todo muy bien. Gracias, Sergio, por invitar a participar. Les vamos a seguir enviando correos para que se animen a este lugar de discusión. No es que estamos expertos de este lado, nosotros exponemos para que también nos critiquen, nos cuestionen y nos digan que hicimos las cosas que quizás se podrían hacer de otra forma. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Totalmente. El espíritu del lugar. Así que, por mi parte, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Bueno, gracias a todos y reitero la invitación para que presenten los casos problemas y que podamos generar una discusión entre todos.